Antes de que inicies a ver esta maravillosa conversación que te vas a dar, quiero hablar contigo algo súper honesto y desde mi corazón al tuyo. Lamentablemente la calidad del audio de este video no es como estamos acostumbrados a darte y queremos siempre ofrecerte. Sin embargo, decidimos como quiera publicarlo de todas formas porque es una conversación preciosa. Y la verdad es que cuando repetimos grabaciones, las conversaciones no salen iguales. Te darás cuenta que la naturaleza de este episodio viene del alma, de una cosa muy genuina y una historia muy personal. Entonces, por la calidad del contenido, decidimos compartirlo contigo independientemente de la calidad del audio. Pero te agradezco que estés aquí y que aun cuando la vida no es del todo perfecta, te quedes, porque esa es la vulnerabilidad y la idiosincrasia de Mi para Santi. Hello, hello, bienvenido a otro episodio de Mi para Santi podcast desde un lugar extremadamente especial, porque la verdad es que la historia que vamos a escuchar hoy es muy especial. Es justamente una primicia de una persona que es muy querida, quiere decirlo, la verdad, la persona que nos acompaña hoy, que a mí me encanta, porque yo siempre en las introducciones le pongo esta presentación súper apoteósica y de último, intencionalmente, les dejo el nombre. La verdad es que ustedes tienen el nombre en el título, pero eso de verdad, para mí no importa. Entonces, introducciones de acuerdo a la grandeza de las personas que nos acompañan en cada episodio, que de manera llena de amor quieren compartir todo a lo que han aprendido, todo lo que son. Y en este episodio tan especial es como un extra, porque esta es una mujer muy resiliente, llena de fortaleza, extremadamente amorosa. Todo el que la conoce siempre se queda como con un consentimiento de ella, y creo que muy pocas personas logran eso, como que tú las conozcas y digas, wow, qué lindo momento pasé con esta persona. Y sin embargo, cuando vemos a una persona tan linda, tan chula, con tan good vibe, como dicen hoy en día, muy pocas veces nos imaginamos todo el trasfondo que hay detrás y toda la resiliencia y el trabajo interno que se ha realizado para hacer lo que hoy y lo que es hoy en día, los resultados que se obtienen, las cosas que están alcanzando, las metas, la dicha, y por qué tantas veces también defendemos tanto nuestra plenitud y nuestro momento de paz. Entonces, quizás escuchar lo que hay detrás nos apoya primero a entender que no estamos solos, que hay personas que también lo han pasado bastante difícil, y sobre todo yo creo que hoy estén preparados para realmente sentir que se puede salir del hoyo y que tu historia no define tu resultado final. Pero ya, yo la voy a presentar y que todo este preámbulo ustedes realmente lo vio. Ella es mercadóloga y es ejecutiva de venta. Ella sobre todo ha conectado con una audiencia hermosísima a través de sus contenidos en redes sociales, pues es creadora de contenido y una creación de contenido que no es como de estas banalidades, sino realmente lo que es del alma, lo que realmente es importante y lo que realmente inspira. Sin más preámbulos, les presento a mi invitada de honor del episodio de hoy, Ada Maciel. Hola, Fan. Hola, Ada. Qué honor estar aquí y más yo que soy fan, soy muy fan. Yo soy tu fata. Incluso en el fandom incluí a mi hija que ya también escucha tus episodios. Yo no sabía eso. Sí. Y eres Astri, está aquí, Astri está aquí. Sí, Atri también ya está escuchando tus episodios y aprendiendo bastante. Y yo decía, cónchale, yo debería de ir al podcast de Stampy. Y cuando tú me dijiste, mira, te necesito en mi podcast, y yo dije, yo sé lo que yo tengo que contar. Yo les voy a contar un poquito del trasfondo de esto. Resulta que yo conozco a Ada de hace muchos años atrás. Estamos hablando aproximadamente 6, 7 años atrás. Sí. Y yo la conocí por justamente una amiga que es Lazy. Y Lazy Tejada, que tengo que traer Lazy al podcast. La cuestión es que Ada publica en un momento determinado. Ella había hace tiempo como que habíamos conversado. Y justamente ella me conversaba, como que ya lo hemos conversado, la posibilidad de venir. Y ella estaba para que yo le dijera, pero hace muchos años atrás. Eso fue el año pasado. Imagínense. Yo creo que antes incluso de la pausa del podcast. Sí, antes, pero Imagínate. Entonces, yo no había hecho listado, yo no nada. Y la cuestión es que este año, Ada publica unos stories justamente como que recomendando que le hagan un caratón de Ni para Santi. Y yo dije, pero ¿por qué razón, motivos, circunstancias yo no he llevado a Ada al podcast? Le dije, tengo que hacer un episodio contigo. Entonces ahí ella me dice. Entonces yo le digo, ya, pero ¿de qué te gustaría hablar? Y me dice, yo sé exactamente lo que tenemos que hablar. Y cuéntale a Ada que tú publicas. yo le dije a Sandy, mira, yo con la única persona que me siento cómoda o en apertura, digamos, de compartir mi historia. Para mí, mi historia es muy importante, lógicamente, es la que tengo. Pero
siento cierta responsabilidad en compartirla porque sé que puede apoyar y motivar a otros en momentos que tal vez entienden que no van a poder más. Porque todos los días yo recibo mensajitos en las redes diciéndome, wow, tú me inspiraste a esto, tú me inspiraste a beber mi cafecito bonito, tú me inspiraste a tener mi casa bonita. Tú vives bonito. Exacto, a vivir bonito, a tener una buena relación con mi hija. Y yo digo, caramba, y si esa gente supiera de dónde yo, y si esa gente realmente entendieran que esto no se me dio fácil, no fue un regalo así que me cayó del cielo, no fue suerte, sino que ha sido un camino bien largo. Entonces yo decía, si en algún momento yo decido contar, cuando esté lista, quiero que sea con una persona como Santi, que yo sé que va a respetar mi historia, va a saber cómo manejarla, no va a comenzar a entrar este picante y este sazón y esta farándula porque no es mi interés. Entonces, cuando tú me dijiste, yo incluso estaba esperando, yo le dije a Astrid, cuando Santi me escriba de nuevo, es que yo voy a decirle que ya yo estoy lista, porque yo no quería caerte atrás, porque y si tú no querías tener imagen ¿verdad? Oye, el asunto. Uno aquí, ¿verdad? Dándosela, es muy digno. Pero justamente yo le dije eso a Astrid hace unas semanas y tú me escribes. Increíble. Yo dije, cuando Santi me escriba, y Santi me escribe. Y aquí estamos. Los planes de Dios son maravillosos, Ada. Yo te agradezco mucho la confianza. O sea, porque de verdad te admiro mucho. Me has inspirado durante muchísimo tiempo. Amo lo que haces. Amo mucho lo que haces. Y justamente le decía a Ada, muy pocas personas lo saben, pero yo hago un gran filtro de las cosas que traigo de mí para Sandy. Y a pesar de que yo tengo plena confianza en Ada, yo le decía a Ada, yo quiero votarme contigo antes de, para ver cómo guiamos la historia que me espera algo mismo. Disfrutamos en la semana que estamos grabando este. Y yo dije, no, efectivamente, que tener de mí para Sandy. Y antes de empezar, Ada me decía, Sandy, tú no tienes guión. Yo no pido, sí, yo realmente tiendo a hacer un guión. Pero esto es tú eres lo que vamos a tratar. Entonces, no tengo preguntas, solamente tengo oídos dispuestos a escuchar. Wow, gracias. Que pues yo sé que será de gran impacto a cada persona que nos está viendo, nos está escuchando. Así que, Ada, yo quiero que vivamos por ti, por tu vida y por lo que está por pasar. ¿Sabes? Que sea de bendición para muchos. Amén. Así que, Ada, ¿quién es Ada y de dónde vienes? Wow. Yo cuando pienso en Ada, yo no me digo Ada, yo me digo Macielita. Yo me acuerdo de Macielita, Macielita en el campo, Macielita en Nagua, en su pueblo. Yo nací en Santo Domingo, viví un tiempo en Santo Domingo, pero ni te acuerdo, porque a los 4 años volví al pueblo natal de mis padres, que es Nagua, y ahí me desarrollé hasta los 9, 10 años, más o menos. Que tenía una vida normal, una vida que no era de lujos, pero yo siento que yo era una niña muy feliz. De verdad que yo recuerdo mi niñez y para mí fue maravilloso. Lo único que resulta que a mi papá se le ocurre entrar a la política, que yo te contaba, cónchale, yo como que creí que eso le nació a mi papá en el momento, pero luego que me puse a hacer memoria, me di cuenta que él pasó mucho tiempo en la política, o sea, practicé como parte de grupos políticos, pero hasta que él no decidió ser candidato a una sindicatura donde vivíamos, pues yo no entendía que él era político. Que por cierto, yo, debido a lo que les voy a contar luego, yo cerré mi vida a la política, sin embargo, yo heredé esa pasión por la política de mi papá. ¿Tú no me votas? Yo no te lo conté, pero sí, a mí me gusta mucho y yo ando enterada de todo lo que pasa. Conozco, entiendo, yo estoy en un Patreon de un grupo de políticos, o sea, de un podcast de políticos, ¿entiende eso? A mí me encanta y yo creo que le heredé de mi papá y mi papá decide ser cívico, pero no de Nagua, que era donde yo vivía, sino del Factor, que era un campo de Nagua. Bueno, ahorita me dicen que no, que eso no es un campo, pero un pueblecito, un municipio ahí. Y nos mudamos al Factor. En el Factor ese cambio hizo que cambiáramos de escuela también, porque el colegio ya quedaba muy lejos y demás. Y mi papá transita todo ese viaje de su candidatura y resulta que llega el día
de Las las elecciones. elecciones y mi papá no resulta ganador. Cuando él no gana, yo veo que él se queda en la casa siempre y para mí era chévere, o sea, tengo a mi papá de vuelta porque ya uno no reía casi ni siquiera. Y llegó un día que mi mamá estaba acabada de operar, una operación, digamos, normal entre las mujeres, unos quintecitos, una cosita de nada. Y mi papá ese día come con nosotros, relaja con nosotros. O sea, yo recuerdo incluso lo que comimos ese día. Fue una cosa, ese día de verdad no se me olvida, porque yo recuerdo a mi papá, lo recuerdo contento. Yo lo recuerdo como él era de que comía y ya pensaba en la cena. Y, y mi papá se fue ese día, al mediodía, después de almuerzo, a llevar a mi hermano a recortar el cabello y luego a hacer diligencias. Cuando pasa el día y mi papá no regresa, llega la noche, tampoco regresa. Y yo recuerdo que yo fui la última que me acosté en mi casa. Porque yo esperaba a mi papá, yo era como la niña de su papá. Yo añoñaba mucho más. Yo era la que le llevaba la chancleta, llegaba a ese nivel. Y mis hermanos también, no se pongan celosos, lo que hace es que yo me acuerdo de lo mío, ¿verdad? Entonces, que por cierto, yo le pedí permiso a mis hermanos y a mi familia para juntar nuestra historia. Y se los agradezco mucho. Eh, Eras quien animaba a tu papá, cosas pequeñas miraculos. esperándome. ¡Pam! Y al día siguiente, cuando yo despierto, la sala de mi casa estaba llena de policías, periodistas. No había alguien que yo conociera en ese lugar. Y ni siquiera mi mamá ya estaba en la casa. Y mi mamá estaba en cama, convaleciente, entonces como que no me hacía sentido qué pasó. Entonces, la señora que nos cuidaba y que ayudaba, tanto que estaba. La señora que nos cuida nos dice, tu papá no aparece. Tu papá no aparece. Ya ella sí sabía lo que había pasado, pero no nos lo dijo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque no era la persona para decir. Yo tenía 10 años. Tus hermanos. Mi hermano me llevaba un año, o sea, yo tenía 11 y yo le llevo 2 años a mi hermana, casi 3. Tenía aproximadamente 8, 7, 18. Eran niños para que se lo vuelva. Muy niños. Cuando llegan familiares míos, de parte de padre, nos llevan a donde vive mi abuela paterna. Y ahí es donde mi abuela paterna, a nosotros nadie nos comunica nada tampoco. Simplemente vemos la casa llena de gente, comenzamos a escuchar rumores y los rumores era que a mi papá le había ocurrido algo. Y le había ocurrido algo junto con su primo y su papá. Entonces, luego más tarde llega una ambulancia y en esa ambulancia llega un féretro se llama, no sé, un ataúd, Pero la cama está ahora. un ataúd, tamaño normal, pero en el ataúd solamente habían las bolsas. Y en ese momento yo me enteré que mi papá había muerto. Pero Porque tú dijiste esas cosas. porque en ese momento nos enteramos que mi papá fue asesinado y junto con su padre y su primo y los quemaron en su vela. Ellos La quedaron cosa que había- calcinados, Aquí estaba la ceniza. huesos. Y en ese momento, obviamente, nosotros estábamos en un estado de shock, no entendíamos lo que estaba pasando. Estábamos incluso en un lugar con muchos adultos, pero tal vez ni siquiera alguien que nos orientara. Mi mamá, que era como quien dice mi refugio, mi persona de más confianza, estaba sedada porque al parecer ella tuvo una reacción por la sorpresa y los medicamentos que estaba tomando y demás. Incluso mi mamá se pasó los 9 días sedada. Y pasaron los 9 días y en casa de mi abuela, yo comencé a notar cosas extrañas de mi abuela ¿Paterna o materna? paterna. Mi abuela como que cambió inmediatamente. Ella comenzó a ver a mi hermano como si fuera mi papá, a llamarlo incluso como si fuera mi papá. Y yo comencé a ver cosas como que a mi hermano se le llevaban aparte,
como hablar con él, mis tíos paternos. Mi papá era hijo único, pero sí tenía como hermanos de crianza, que yo consideraba tíos. Digo consideraba porque realmente ya a este punto no tenemos una relación con la mayoría. Pero pasan los 9 días y mi mamá se va a casa de mi abuela materna y nos deja allá. Pero yo quería ir por mi mamá. Yo quería, o sea, donde sea, pero con mi mamá. Y luego sí, mi mamá va a recogernos de nuevo. Pero cuando va a recogernos, solo nos vamos mi hermana y yo. Porque mi hermano no se quiere ir. Tú no me respetó eso. Y mi mamá lo respetó, sí. O sea, obviamente hubo... Oye, porque era mi madre. Era que tú podías brillarlo, pero Que exactamente, sí. Mi mamá es una persona sumamente pacífica. Exageradamente pacífica. Tan pacífica que esa ha sido una de las cosas que yo más he tenido que trabajar para sanar mi relación con mamá, porque a veces les reclamaba cosas que luego de mucha terapia entendí que ella hizo lo mejor que pudo en el momento en el que se encontraba, con las herramientas que tenía y en el contexto en el que yo estoy. Entonces, nos fuimos mi hermana y yo, y mi hermano se quedó. Días después, que estamos en casa de mi abuela materna, mi hermana, mi mamá y yo, intentando organizarnos, volvemos al colegio, porque esto sucedió en julio 2000 más o menos. En julio, y ya pasaron las vacaciones, finales de julio, pues, pasaron las vacaciones y comenzamos la escuela nuevamente. No bien habíamos comenzado la escuela, y un día mi mamá sale y tampoco regresa. Y nosotras como, óyeme, ya nosotras estábamos a un nivel que cuando están pasando cosas raras te ponen mala, Esta se alerta. ya estás alerta. Y a mi abuela y también mamá, y mi abuela ya están haciendo una diligencia, ya están resolviendo algo, y Pero cuando era más, nos vieron que tan esa nunca apareció. llegó y viste el resultado. Un trauma. Entonces, nada que llegamos mamá y pasaron varios días. Yo no sé, no recuerdo bien si llegó a pasar semanas, pero sí sé que pasaron varios días. Y un día mi abuela nos lleva al centro del pueblo, a Najo, y nos lleva a lo que le llaman la fortaleza, que es con la cárcel, ¿verdad? Y nos dice que amigo. Y esa era mi pregunta, o sea, ¿qué hace mi mamá ahí? Porque mi mamá no puede salir. Y la sorpresa más grande es que mi mamá no estaba sola, que estaba con sus 2 hermanos. Resulta que los familiares de mi papá y las viudas, a las viudas de ellos y mi abuela, acusaron a mi tío de que fue el culpable del asesinato de mi papá y que mi mamá y su otro hermano eran cómplices. Todavía al día de hoy yo no entiendo bien qué pasó ahí, porque de verdad que a nosotros, imagínate, niños de los 90 no nos decían nada, nadie te comunicaba. En ese momento los niños eran nadie. Exactamente, usted no es gente, Sí, esa era la palabra, usted no es gente. No se mete la conversación de adultos. Exactamente, los muchachos no opinan. Váyase a ver si la puerca puso. Ah, Pues yo recuerdo que en ese momento del no entendemos qué está pasando, ya no teníamos comunicación con la familia de mi papá, ya no teníamos comunicación con mi hermano, automáticamente las familias se dividieron. Mi abuela, luego la comencé a ver llevándole comida a mi mamá, encargándose de mis otros tíos. y nada, ¿y qué le dicen a ustedes, a dos niñas pequeñas, que nos manda presito? A nosotros nunca nos explicaron nada como tal, para serte honesta. Simplemente nosotras sacamos conclusiones. O sea, nosotras sacamos conclusiones, exactamente. Nosotras sacamos conclusiones, bueno, pasó esto, están diciendo que fue de esta manera. Yo estaba muy clara de qué había pasado. Sin embargo, a mi hermano le habían contado otra historia. Mayor te saco todo, la paterna, la mamá, tu papá. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que al parecer
eso era como lo estaban usando de chivo expiatorio, buscando desviar a una historia, a la historia real. Un niño de 13 a 12 años. Entonces, ¿por qué ellos querían no dejar que las investigaciones fueran reales y llevaran al resultado que realmente fue la causa de su muerte? No sabemos por qué ellos lo evitaron, pero algo podían estar ocultando. Sinceramente, por un tiempo yo tuve mucha curiosidad, pero luego yo entendí que yo no iba a ganar nada con saber. Ahora mismo yo me siento muy tranquila, muy en paz. Incluso antes de morir mi abuela logramos hacer la paz, incluso mi mamá logró hacer la paz con ella, porque nosotros no guardamos rencor a nadie. Y siento que es un regalo que yo me di a mí misma. Entonces, nada, vuelvo a que mi mamá no está con nosotras. Comenzamos un duelo, pero entonces mi abuelita es la que se encarga de cuidarnos a nosotras, de cuidar a sus hijos que están presos. Tu abuela materna. Ajá. Y además de eso, cuidar a su mamá, que todavía estaba viva. Mi bisabuela tenía 90 y pico de años. Y nada de mujeres. Sí, yo estoy obsesionada con la historia de las mujeres de mi familia. Y entonces, ¿qué pasa? Que pasaron varios meses bien difíciles para nosotras porque yo volví a la misma escuela, las maestras y todo el mundo conocía mucho a mi familia porque además de que era un caso controversial y con lo pequeño, mi papá era político y era una figura pública, exactamente, y lo conocían antes de que sucediera la tragedia. Y las profesoras, los amiguitos, todo el mundo era sumamente incómodo. O sea, nosotras vivimos unos meses bien cargaditos. Y nada, mi hermana y yo agarrándonos la una a la una. A mí me tocó pasar de ser hermana del medio a ser hermana mayor y a ser madre también, porque tengo que proteger a mi hermana. En una niña de 10, 11 años. Yo ahora veo esa Marcelita y cada vez que mi psicóloga me pone a hacer ejercicio de qué tú le dirías a Marcelita, que ella necesitaba dárselo, mira, me ponía el corazón, porque yo tengo una hija que tiene 13 años y cada vez que yo iba pasando por etapas en las que yo me recordaba a esa edad, yo decía, wow, a esa edad yo estaba viendo que es que La diferencia con ustedes es la edad. fue increíble. Entonces, pasaron unos meses, mi papá muere en julio, llega febrero y muere mi bisabuela. Y esa muerte afectó mucho a mi abuela. Ella tiene sus hijos presos, se le muere su mamá, que a pesar de que estaba viejita, Todos los hijos de tu abuela. no, mi abuela tenía 5 hijos. Y eran 3 Y presos. 3 presos y los otros vivían fuera del país. Wow. No estaban aquí. Ella no tenía más apoyo que incluso una vecina, que esa vecina fue también toda de la guarda y hizo cuando ella no podía cuidarnos o tenía que salir, ella nos dejaba donde la vecina. Y la vez que mira, yo la llevo en mi corazón, de verdad que sí. Porque ese era su círculo de apoyo. Y yo creo que incluso eso me ha enseñado a mí a encontrar un círculo de apoyo a mi alrededor, que no necesariamente tiene que ser familia. Yo te contaba, yo en La Vega no tengo familiares directos. Pero me Grace, cuando tú ibas a tentar, como decir, algo Entonces, sencillo, porque Tiempo es corto, Sí. lamentablemente. Entonces, muere mi abuela, mi bisabuela, perdón, y mi abuela está muy triste. Recuerdo que un mes después vamos al cumpleaños de unas primitas y mi abuela, primer día de muchos meses que llegó mi abuela feliz, 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 y que ella se dio permiso de que nosotras fuéramos a una actividad social, porque ni siquiera es Navidad celebramos ese año. claro que Nada, y sí, cosas, nada. Nosotras íbamos nada más ir al colegio y ya, y por re. Y ese día mi abuela le dio un ataque de asma. Mi abuela era asmática. Y nosotros la vimos como ella iba por un pasillito, como apretándose el pecho. Y mi tío postizo la llevó cargada a un centro médico que había como un esquí. Nosotras nos dejaron en la casa y no tuvimos más noticias de mi abuela. Pero sí luego me enteré de que ella murió entrando al centro médico. Y al día siguiente, a nosotros nos quedamos en esa casa que ni siquiera conocía o por primera vez. Y al día siguiente nos llevaron donde mi mamá. Ya yo tenía 11 años.
Sí. ¿O tú no? Menos de un año. Habían pasado meses, o sea, O sea, en menos de un año tu papá muere, tu mamá la entra en la cárcel y tu abuela muere. Fin de emocional. y la muerte de mi abuela para mí fue sumamente impactante porque yo sentía que nos quedábamos solos en el mundo. O sea, ya era la única persona con la que nosotras teníamos para vivir. Pero yo no contaba con la familia de mi papá. Y en ese momento, mi mamá fue que nos dio la noticia. Y yo recuerdo Y que la cárcel. sí, eso fue horrible. Y te lo quiero contar no para victimizarme, sino para que la gente entienda lo difícil que a veces son ciertas situaciones que uno no se imagina. Yo recuerdo que a nosotras no nos habían dicho nada sobre mi abuela, que estaba interna. Cuando llegamos donde mi mamá ni siquiera nos lo pudo decir. Y yo la vi y yo sé que mi abuela murió. Yo sé que mi abuela murió de solo ver a mi mamá. Y yo luego ver a mi mamá llegar al funeral de su madre, esforzada y con guardias de seguridad, sabiendo yo la nobleza de mi papá. O sea, esa imagen no te iba a me olvidar. No se me olvida nunca. Yo sentía que nosotras no teníamos rumbo. O sea, nosotras en ese momento, yo decía, mi único pariente cercano era mi tía, que vino de Estados Unidos a la muerte de su mamá, pero mi tía dejó sus hijos allá. Entonces, hermana de mi mamá, y regresamos a casa de mi abuela con mi tía, que debía de volver a Estados Unidos, y mi tía recibe una citación al juzgado de niños. Y cuando ella recibe esa citación, era mi abuela paterna solicitándole la custodia de mi hermana y yo. Y yo recuerdo que mi tía no es que Ella era la pariente más cercana que se suponía que debía ser. ella entendía, bueno, ya murió la abuela con la que ellos vivían, ella tiene que venir para acá. Y yo dije, wow, realmente no. Ya para mí ella estaba fuera del plano. Ya yo no la consideraba un pariente con el que me sintiera segura. Y ¿qué pasa? Que yo recuerdo mucho ese día que fuimos al juzgado y la jueza me preguntó, ¿quieres ir a vivir con tu abuela? Y yo le dije, seguía vivir con la señora que tiene a su mamá presa sabiendo que ella no es culpable. Y que gracias a eso murió mi abuela. Y que gracias a eso yo estoy pasando por esta y esta situación. Yo recuerdo que con 11 años yo le hablé con una seguridad. Cuando te estoy hablando yo ahora. Porque Una niña que hubiera estado yo no me imaginara. O sea, ya yo automáticamente tenía mi sistema de defensa muy activo. Porque ya lo único que me tocaba era sobrevivir. Y recuerdo que a mi hermana le preguntaron, ¿y tú? Y ella dijo, lo que dijo ella. Porque ya lo que yo dijera era lo que tenía validez. Y automáticamente le propusieron a mi tía que se quedara con la custodia de nosotras. Y Gracias a Dios. gracias. Porque yo no sé qué hubiese sido de mi tía. Y yo, si mi tía no decide quedarse aquí, o sea, que ella soltó a su familia en Estados Unidos y se quedó unos 6 meses con nosotros. O sea, viviendo el duelo de su mamá, de su abuela, Sí, se me viviendo con sus hermanos presos, un montón de y situaciones, a dejar a su familia. una locura. Hacerse cargo de 2 muchachitas que ella no conocía. Mi tía es mi madrina, pero ella Ella estaba allá. ella estaba allá y yo ni siquiera la conocía después de grande. Yo la conocí en toda esa situación. Pero a pesar de eso sentiste confianza. Sentí confianza y al día de hoy, para mí, es uno de los seres más especiales. Yo, la única tía que yo llamo y duro horas hablando con ella y busco la manera de ir a visitarla y cualquier excusa para poder estar cerca se hace porque es que yo no puedo. Exacto. Yo no puedo pasar por alto lo que ella hizo con nosotros. Yo no sé si yo en su situación hubiese hecho lo mismo. Teniendo una hija. Teniendo una hija, o sea, ¿cómo yo dejo a mi hija? Yo ahora que lo pienso, y ¿cómo yo dejo a mi hija en mi casa? Con todas las cosas, pero
nada. Ángel. Dios No, Ángel. totalmente. Entonces, mi tía se quedó con nosotras y durante ese tiempo ellos siguieron presos porque las audiencias las extendían. Ellos eran realmente, no estaban condenados, simplemente fueron presos provisionales por una acusación. Prisión preventiva. Exactamente. Y todo se alargaba porque siempre decían que tenían nuevas pruebas, que tenían nuevos testigos y todo eso era una técnica de distracción. Entonces, nada, pasó casi un año y ellos lograron salir. Gracias a Dios. Porque no había pruebas. No había pruebas, o sea, por falta de pruebas ellos salieron. Y... Increíble. Oigan ustedes. Sí. O sea, un año de esos. Si llevan un año, por su vida literalmente pausada, ahí porque va a haber aplausos. Exacto. Sin saber, todo el mundo puede estar. Pero, gosh, pura, y con dos personas, o sea, hoy estaba aquí en la para Santi tanto amor si para la persona no pasan eso, que o pierden la vida en la cárcel o Muy fuerte. Entonces, cuando mi mamá sale, mi mamá toma la valiente decisión de mudarse a San. que por eso estamos en esta azotea con vista a la hermosa ciudad de Santiago detrás, incluyendo el monumento. En ese momento yo no me imaginaba que lo bendecida que yo era de que mi mamá tomara esa decisión, porque eso fue todo el camino. Todo lo que yo conocí estaba en agua. Yo me recuerdo todo el camino llorando hasta llegar aquí. Y nosotras ni siquiera habíamos no habíamos venido a ver dónde íbamos a vivir, sino que unos amigos de mi mamá, porque mi mamá estudió aquí, y mis abuelos maternos, que son de aquí. Entonces, ellos le hicieron toda la gestión y ángeles que Dios va poniendo en tu camino y ya tenían ese lugar prestado y todo para ella, para nosotras. Entonces, iniciamos una vida aquí. Y yo recuerdo, ya yo estaba en primero de bachillerato, tenía 13 años, creo. 12, no, como 12 años. Y comencé el colegio aquí. Entonces, ya ahí por primera vez separada de mi hermana, ella en un colegio y yo en otro. Y luego logramos estar en el mismo colegio. Y si te digo que fue todo flores y corazones, no Yo fue recuerdo que así. yo me habías comentado algo de que fue en una institución específica, Sí, donde, porque no quiero mencionar nombres, pero tú sabes específica, donde había muchas personas. sí. Tú venías de un ámbito totalmente diferente, de colegios, las escuelas públicas que eran más íntimas, más pequeñas. Sin embargo, esto era como un liceo Gigante. gigante. Que yo tenía que coger carro de poncho, que era eso. Y yo tenía que ir sola. O sea, era un para- cambio de paradigma totalmente, viviendo, señores, de un duelo, de una situación familiar catastrófica. Una niña. De todo esto lo está contando a la mujer, pero ahora era una niña. Eso, a mí me vuela la cabeza. Sí, y cuando llegamos aquí, sí fue un proceso difícil, incluso tal vez un poquito triste porque obviamente no teníamos actividades sociales y demás. Gracias a Dios, una vecina nos llevó a la iglesia donde ella iba y ahí logramos conectar con una gran comunidad que luego se convirtió en nuestro apoyo y al día de hoy todavía es la comunidad que mi mamá asiste y son un gran apoyo para ella. Ya ahí sí fue como cambiando un poquito. Pero yo seguí teniendo muchísimas responsabilidades. Recuerdo que alguien de la misma comunidad en un momento iba a abrir una tienda y yo con 15 años, ella me propone trabajar en su tienda porque quedaba al lado de mi casa. Y yo, claro que sí. Y más, yo podía entonces ayudar a mi mamá porque lógicamente ella tenía una carga económica bien fuerte. Y yo era muy consciente de eso. Entonces, trabajé desde los 15 años, incluso trabajé mi bachillerato casi completo. Y llegó un momento en el que yo decidí dejar el trabajo cuando ya estaba en mi último curso de bachillerato para disfrutarme mi último año de promoción, porque yo salía de mi clase. Quería ser una niña. Yo quería también ser una adolescente. Y yo decía, oye, me voy a dar el permiso. Aunque por un momento pensé, wow, realmente yo estoy dejando un trabajo y realmente lo necesito. Pero me di ese permiso y gracias a Dios que lo hice, porque me sirvió de mucho. Me sirvió como de relajarme un poquito, porque tanta responsabilidad de tú tan joven es fuerte. Claro. Te presiona mucho y uno mismo se autopresiona. Entonces, termino mi colegio batallando bastante. Recuerdo que en el colegio yo siempre he sido aplicada,
siempre he sido muy ambiciosa, pero chocaba con mucha gente porque además yo soy muy genuina. Me encanta mi rosado, me encantan mis cosas y todo tipo Eres Barbie. una femenina. Yo soy súper femenina y Y es había una mujer muy gente que no fuerte. le gustaba Eres muy eso. femenina. Exacto, había gente que no le gustaba. Choca, que a veces choca Como esta chacha, ¿y qué le pasa? O sea, ella es normal. Claro. Entonces, yo defendía mucho mi autenticidad y no quería parecerme a otros y eso molestaba mucho, Y le envías lo que te salió. totalmente. Incluso me he topado con compañeros del colegio que me ya han llegado a decir, wow, admiro tanto a la persona en la que te has convertido. Y yo era como, wow, Cuando antes era un qué problema. bonito cuando esa misma persona era la que más chocaba contigo por la forma de tu ser y ahora la admira. Eso es un buen recordatorio, una buena señal y un buen mensaje de que siempre, siempre, cada luz que esté en la mañana, sea usted. Total. Entonces, llegó a fin de mi colegio y ya me tocaba entrar a la universidad y yo estaba haciendo trabajo. Y yo veía a todos mis compañeritos que su mamá lo llevaban de la mano y haciendo gestión y papeleo y visitas a Pucamaima y ya mencioné una marca. No importa, si no es mamá, pero aquí yo siempre menciono Pucamaima. Yo vamos a Pucamaima y en algún momento voy a estudiar ahí. Decretado. Entonces, yo veía a todas las amiguitas mías que su mamá la llevaban de la mano y todas estudiaron ahí. Y todos. Y yo, mi mamá lo que te dijo fue, si tú encuentras tu trabajo, ya puedes apuntar a la universidad. Porque mi mamá no tenía los recursos para pagarme la universidad. Eso es la realidad de muchos dominicanos, Barbie, pero aquí lo que te chocaba era ver el apoyo que tenían los demás y que tú no tenías. Y también la forma en la que me lo dijo mi mamá. Como contra le pone un chile de flores. Sí, dímelo más bonito, échame un chile de aliento. Y de Mira, mira, verdad, tú puedes, vamos a conseguir un trabajo para hacer lo posible. no, mira, si es que tú encuentras un trabajo, tú Claro. te inscribes. Y recuerdo que el trabajo llegó a mi casa, gracias a Dios. He sido muy bendecida con eso. El trabajo llegó a mi casa a través de alguien de la misma iglesia y ahí llegué a mi primer trabajo. Inmediatamente entré al trabajo, fue octubre, me inscribí en mi universidad en EMECRE. Siguió siendo, no fue de que, ay, ya todo comenzó a brillar. No, fue bien difícil porque ahora entonces, en un mundo de adultos, comencé a trabajar en una corporación, que es la misma en la que todavía laboro al día de hoy, y tú adaptarte a eso no es tan sencillo, tú siendo tan joven. Hay tantas cosas que yo ahora entiendo que yo decía a esa edad, yo no Y entendía. si no me recuerdo, tú me has comentado como que yo entraste a trabajar en algo de la que tienes 10 ideas. Nada, o sea, yo trabajé en mantenimiento civil y electromecánica. Y yo comencé a estudiar ingeniería industrial en la universidad por presión de grupo, porque todos mis amigos iban a estudiar una ingeniería, medicina, telemática, Las carreras todas las carreras top. Yo no podía hacer que administración y que eso. Claro. No, porque esa carrera como del que no sabe lo que quiere. Pues, ¿qué pasa? Que yo me di cuenta en el primer semestre que eso no era para mí. Yo dije ingeniería industrial y ¿qué es eso? Eso no era para mí. Y solté la universidad, pero ahí mismito llegó una amiga, una compañera del colegio, pidiéndome colaboración para conseguirle trabajo a ella. Y al final fue ella la que me ayudó a mí, porque me habló de su universidad y me habló de su carrera, que era mercadeo. Y yo automáticamente me enamoré. Exacto. Óyeme, ella hasta me dijo, ven a mi universidad si tú quieres para que tú veas cómo es. Y yo fui a su clase y vi todo y yo dije, he aquí. Y me inscribí de una vez en ese semestre y ahí fue que yo me gradué. Pero todo eso no pasó tan bonito como, ay, ya me gradué. A mis 19 años conocí a una persona con la que me casé demasiado tarde. Que muy importante, quiero que recuerdes, o sea, quiero que le digas a la audiencia, la edad que tienes, Sí. o te lleva, Bueno, él tenía como 34, 35. estamos hablando de te lleva aproximadamente 15 años, buscando a papá. Buscando a papá tocar. Eligiendo desde todas estas carencias que yo tenía, buscando esa protección, esa figura paterna, ¿verdad? Que resaltaba. Pero no fue hasta mucho trabajo que se entendió eso. Era una niña, tú no sabes ya más años dentro de ti. Y también tomemos en cuenta que ante todo esto, ahora está pasando todo esto en una época y en un país donde la terapia psicológica no era considerada. Eso era para locos. Gracias por recordarlo, porque justamente en esta semana yo dije, wow,
La primera vez que yo fui a terapia ya fue de adulta. Claro. Y fue por una situación incluso de pareja. No fue ni siquiera a tratar ninguno de todos esos temas. Ya luego, más adelante, yo decidí sentarme con una terapeuta a trabajar mi linaje familiar, todas esas cosas. O sea, todo eso que yo venía arrastrando. Pero en ese momento a mí nadie me llevó a una terapia. Es que no era algo que se grave. Todavía hay muchas familias hoy en día, terapia es algo para locos. Y también, lamentablemente, en nuestro país, todavía, el sol de hoy, pleno 2025, la terapia la terapia, el seguro, porque son costosas y los seguros no la cubren. Entonces, es un gusto, lamentablemente, algo que es una necesidad básica del ser humano, porque terapia psicológica es una necesidad básica. Hoy en día en nuestro país es un Eso. Entonces, en ese momento, tengo una relación corta de unos 9 meses y yo, por situaciones de tensión en mi casa, me quería mudar. Y yo me iba a mudar sola, yo hasta tenía un lugar rentado y todo. Pero mi pareja en ese momento me dice, no, pero múdate conmigo. Y yo digo, no, es que yo no me voy a mudar sin casarme. Inmediatamente, ¿que ustedes creen que pasó? Me pidieron matrimonio. Y en 3 días ya yo estaba casada. Literalmente fue un miércoles y ya el sábado ya yo estaba casada. Entonces, sigo mi universidad, pero me mudo a La Vega. Pero tú no te enamoraste y tú no te casaste por amor, o te casaste por necesidad. O sea, me casé por las razones incorrectas. Y me mudo a La Vega, pero sigo trabajando y estudiando en Santiago. Entonces comenzamos a viajar. Ya por eso la carretera comienza a hacerse mi best friend. Y 6 meses después, quedo embarazada de Pi. 20 años. Sí. Y con 20 añitos tuve mi primer hijo de cabilla hasta ahora. Y Tesoro, tú sí dices. muñeca enorme. Y recuerdo que las palabras de muchos familiares fue, ay hombre, la pobre, ya se embrocó, ya sí fue verdad, ya ella no, ya ella venía tan bien porque ya llegó hasta la universidad, estaba estudiando, pero ya ella Se año. se embromó porque ahora se va a tener que poner a cuidar muchachos. Ay, esos comentarios no ¡Wow! O sea, yo dije, wow, cuánto aliento. ¡Ey, gracias por la confianza! Óyeme, y tengo mi hija y recuerdo que No, yo quiero que tú cuentes. Yo no quiero que, espérate, hay un detalle específicamente porque estamos con todo el tiempo. Hay un detalle que yo recuerdo que tú me contaste que yo no quiero que se me olvide. ¿Dónde tú estabas a los par de días de nacer, de país? yo estaba trabajando y estudiando, El viernes tú pariste un domingo. ¿El viernes qué tú estabas haciendo? trabajando y estudiando. ¿El sábado? En mi casa, preparando ¿Y el domingo? y el domingo dando a luz a mi hija. ¿A qué hora? Al mediodía la 1. Gracias. Sí. Y yo no sé, o sea, yo me inscribí en ese cuatrimestre sabiendo que yo iba a dar a luz a medio camino. Es otra cosa. Pariste a Astrid. ¿Y luego qué pasó? 2 semanas después me Ajá. reintegré a las clases para no perder ese semestre, porque yo me gradué con mis compañeros que yo comencé. ¿Tuviste a luz a natural o cesárea? Cesárea. Cesárea, porque tú me dices, es otra cosa. Tú mencionas mujer que dio natural, a la parte de ahora está cambiando nota. Cesárea, una operación rajada. Yo venía manejando normalito para acá, como si nada. Lo único sí, oigan, fue algo loquísimo, que como yo duré tantos meses con Astrid en la barriga, yo hablándole, cuando yo me tocó manejar de nuevo para acá, sin Astrid en la barriga, yo me sentía sola. Y yo, wow, estoy sola. Y me reintegré a mi universidad y luego ya pasado los 4 meses de licencia, regresé al trabajo. En el trabajo me di cuenta que no tenía tiempo para ver a mi hija porque me la pasaba entonces el día entero en el trabajo, en la noche en la universidad. Y gracias a una diosidencia conseguí una posición en mi trabajo de medio tiempo y ahí sí ya disponía de las mañanas libre para mi hija y en la tarde para trabajar y en la noche estudiar. Y así me gradué. Así me gradué. A pesar de que a veces la gente dice, no, pero ya tenía ayuda. Claro, tenía ayuda, pero yo pude haberme quedado en mi casa también. Pero yo pude haber dicho, no quiero Pero es trabajar. una lección. Exactamente. Gracias a Dios yo tenía ayuda. en Y mi sobre casa. todo de responsabilizarte, porque pues es mujeres que se puede victimizar. Exactamente. Y yo en ningún momento. Y todavía eso sí, a mí me encantó igual lo que Ada, cuando nos juntamos aquel día a hablar y que me contaron un poquito de esto antes de venir aquí. Y ella me decía, Salten, en esta historia no hay víctimas, tampoco hay culpables, no hay enemigos.
los villanos. Solo yo, que soy la protagonista, y es la que te lo voy a contar. Pero el hecho de ser una protagonista no quiere decir que haya villanos. Y para mí eso fue hermoso. Totalmente. En mi historia no hay villanos. Incluso yo antes sentía que vivía en una novela, una telenovela. Ahora yo vivo en un musical. Literalmente, desde que me levanto cantando, la hija mía, la pobre, no me entiende porque ella no es only person. Entonces, yo vivo en mi propio musical. Entonces, me gradúo y comienzo a seguir haciendo cosas en mi vida. Comencé un emprendimiento, que ahí fue que comencé en las redes sociales, a hacer eventos. Pues yo digo, wow, de verdad yo debía de quedarme bien tranquila, pero no, lo mío. Y es la estar forma en la que bien. muchos te conocimos, haciendo eventos maravillosos. Y también recuerdo que tú hacías eventos donde tú ayudabas a muchas mujeres a crear ideas. Emprendedoras. Incluso hay muchas mujeres hoy en día que tienen negocios de cosas a pedir. Gracias a Dios. Realmente para mí eso es un honor y una gran responsabilidad, porque fueron muchas las mujeres y así siguen siendo, porque yo lo sigo haciendo backstage, pero lo sigo haciendo. Me encanta apoyar a mujeres emprendedoras y yo decía, oye, yo aprendí esto de las redes sociales, otras la pueden usar esas mismas herramientas y yo impartí muchísimos talleres a nivel nacional. Recordaba hoy, don Astrid, que yo hasta Salcedo fui a dar un taller. No hay que tener una de emprendimiento. inspiración, pero no jugué de... Tú eres fuente. Y entonces la cosa en casa no iban bien. Ya yo tenía varios años con mi pareja, duré 8 años casada. No era tan bonito. Yo me di cuenta, para serte muy honesta, cuando Astrid nació, o antes de Astrid nacer, yo embarazada o Astrid naciendo, yo me di cuenta que eso no iba a funcionar. Pero me quedé porque yo no tenía otra opción, o yo no veía otras opciones. Regresar a la casa de mi mamá cuando yo me fui porque no estaba bien ahí, no era una opción. Irme sola, ¿para dónde yo iba a ir sola? Cuando llegó un momento en el que yo dije, ya no aguanto más, este no es el tipo de vida que yo quiero, esto no es lo que yo soñé para mí. Es una persona muy valiosa, pero lamentablemente como pareja no funciona. Y ya que eso me estaba haciendo muchísimo daño, y yo decidí divorciarlo. Fue un paso horrible. Hace pocos años yo pude respirar y decir, wow, tomé una buena decisión. Cuando mi hija me dijo, mamá, lo mejor que tú hiciste fue divorciarte de mi papá. Wow. ¿En qué edad te hacen eso? Astrid, cuando nos divorciamos, tenía 7 años. Y cuando ella me dijo eso, ya ella tenía como 11 años. Para mí en la vida no hay Dios y no hay coincidencia, Dios y gracias. Astrid te dice un punto revolucionario de tu vida en la misma edad de el rayo yo quiero del juicio. Y se me anunció de éxito. Total. Y comencé no desde cero, porque aprendí en días pasados que tú no comienzas desde cero, tú ya tienes una experiencia que tú no estás totalmente desde cero. Pero sí, me tocó comenzar una casa casi desde cero, con pocas cositas, pero comencé a echar mi pleito. Fue un momento de una depresión terrible. Lógicamente ya no habían recursos económicos, yo tenía que echar para adelante sola con una casa y con mi muchacha también, aunque tenía el apoyo de su papá, porque él, gracias a Dios, siempre ha estado al pendiente de su hija y responsablemente cosas financieramente. Sin embargo, ya yo tenía la responsabilidad de una casa que no la tenía antes. O sea, yo no sabía lo que era pagar renta, y en ese momento tuve que comenzar a saberlo. Y yo decía, wow, hasta aquí llegué yo. De verdad que yo en muchos momentos pensé como, ya, se me fueron mis sueños. Ya yo no voy a poder seguir haciendo esto, porque yo he sido soñadora de siempre. Y yo siempre tengo un plan, yo siempre estoy armando algo, yo siempre digo, yo tengo que tener un viaje ahí en carpeta para mantenerme motivada. Yo dije, ya se acabaron mi viajecito, ya se acabó todo. Porque yo estaba viendo todo nublado, gris. Pero me auxilié de la psicología, la terapia, y eso me ayudó a ver las cosas diferentes. Y ahí fue que yo despegué. O sea, ahí fue que yo comencé a ver todo lo que yo sí podía hacer. A ver. Ahí son los grandes cambios. Mira, los mejores viajes de mi vida pasaron después de esto.
experiencias espectaculares. Yo me di el permiso de durar 5 años felizmente soltera, sanar, hacer muchísimas cosas que yo quería hacer, porque también de joven yo no tuve una vida de Nada. soltera, Ni una los vida de joven. recursos, ni la vida, Nada. ni el estatus nacional, claro. Yo no tenía esa vida de fiesta, de me voy de vacaciones con las amigas, nada de eso. Yo comencé a hacerlo, yo comencé a irme de viaje con mis amigas, etcétera, etcétera. Y sanamente pude disfrutar bastante. Y al día de hoy te puedo decir que sí puedo decir, cónchale, no soy una víctima de lo que me tocó vivir. Simplemente fui una protagonista que tenía escenas tristes, pero que gracias a Dios no me quedé ahí. No me quedé ahí. Y yo creo que una de las cosas más importantes para mí, yo sé que mucha gente tiene un círculo de apoyo que le vive echando porras, pero yo creo que la mejor porra me la echo yo. Y la más importante es eso. Sí. A veces uno quiere que otro venga a animarte. No. No hay que sentarse para que otro venga a animarte. Tú tienes que entender y conocerte y saber qué a ti te anima. ¿Sabes que justamente hace unos días yo publicaba en mis redes sociales un contenido así? También en mi TikTok yo publicaba algo como, viste que, o sea, como de que la ansiedad, viste que ellos no te aplaudieron. Y decía, pero tú no viste cómo esa caraja no deja de aplaudir. Y era de que yo iba y dije, ¡ah! ¡No puedo! ¡Vamos arriba! Exacto. Es, Y nada, el día de hoy te contaba también que volví a enamorarme. Con más miedo que el carajo. me imagino. Con más miedo del carajo, porque después de yo decir, uy, yo elegí tan, pero tan. Sí, porque a veces uno es muy duro con uno mismo. Sí. Y yo tenía mucho miedo de volver a elegir. Tenía mucho. Y lo hablé Y ahora bastante. tienes un mujer maravilloso a tu lado. Gracias. A mí nada, o sea, que yo quiero rescatar de tu historia. Hay un punto que yo no creo que es de personal, ¿verdad? Mi hermano. Qué importante. Y qué bueno que me lo mencionaste, porque casi lo damos fuera. Y yo te decía que perdonar a mi hermano cambió mi vida. Cuando mi hermano eligió mi otra familia, mejor dicho, no nos abandonó, eligió Hicieron mi otra gatos. familia. Él eligió, simplemente, él eligió desde lo que él entendía que le convenía en ese momento y a su edad, dime tú. Yo comencé a guardar mucho y le guardé a mi hermano. Y todo lo que yo tenía y la manera en la que yo le hablaba y me comunicaba con él, todo era para buscar la forma de agredirlo y hacerlo sentir mal. Y todavía llegué al punto de estar embarazada de Astrid y seguir con esa situación. O sea, ya yo adulta todavía guardaba mucho rencor. Y cuando se dio la oportunidad de que mi hermano se sentó con nosotros, tuvimos una conversación bien adulta y nos pidió perdón. Y yo ya estaba lista para perdonar. Yo haciendo de me quita esa mochila, mira. Y yo decía, wow, es que la más beneficiada de ese perdón no fue él, y yo. O sea, yo digo, tú perdonar es un regalo para ti mismo. Y eso lo digo con el caso de mi hermano, de mi abuela, familiares que tal vez nos portaron de la manera que yo esperaba. Tal vez situaciones yo no le guardo rencor a nadie, es que yo no puedo, yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo, no tengo espacio. Mi casa se llama la casita feliz, ahí no entra más nada que no sea felicidad. Me encanta. Y algo que yo pedí algo mucho de mi novio, justamente esa es una frase que me ha enseñado Andrés, que dice mucho, el veneno, y realmente eso no es algo que viene de él, que lo he aprendido de mujeres, pero veo de otra enseñanza, pero algo que él rescata mucho, él dice, el veneno es como, la falta de perdón es como un veneno que tú te tomas y tú entiendes que le va a hacer daño al otro, pero tú que te lo tomas, entonces que va a matar es a ti. Cuando tú mencionabas eso, como que el perdonar a tu hermano fue el mejor regalo que tú te has dado, yo decía, qué hermoso eso, porque muchas veces nos quedamos con esa rencor y entendemos que nos estamos protegiendo. Y el problema así, como siempre que lo estamos necesitamos proteger, al final del día lo único que estamos haciendo es daño. Y si pudiéramos entender la importancia de perdonar, pasar de página, eso no quiere decir que la relación va a ser la misma, eso me quiere decir que a veces sí, gloria a Dios por eso. En mi caso, la relación ahora es mejor. Imagínate, gloria a Dios por Mejor, eso. o sea, nosotros compartimos muchísimo, nos llamamos, nos vamos de vacaciones juntos. Es raro que él no me ha escrito Pero para es- preguntarme qué vamos a hacer en Semana Santa. Volvieron a ser paz. Volvimos a ser hermanos. Y Sí. mejor que, o sea, Claro, porque ahora son adultos de otra conciencia, es de historia compartida, es de historia compartida.
Ahora hay algo, lamentablemente, que sacarme más que para mejor tío, pero no puedo estar. Hay algo que quizás quieras mencionar que no se ha mencionado. Yo hasta hice mis anotaciones, claro, es que yo soy la de las anotaciones y no sé, se me iba a quedar lo de mi hermano y gracias a Dios tú me lo recordaste. Estoy aquí para apoyar. No sé, creo que lo he tocado de todo. Y para eso, pues, antes de ir, pues siempre doy 2 opciones a los invitados. Pero lamento es para que voy a dar opciones. Ay, Dios, qué fuerte. Si ahora mismo tuvieras de enfrente y esa cámara fuera La Macielita de 11 años, la que ya se la murió papá, la que mamá me la metieron presa y la que abuela se tomó, que esa método de la sabe que yo tuve aquí a esta París. Y ya sabes. Wow. Ya yo le he dicho tantas cosas a Maciel. Y yo creo que lo primero que yo haría sería darle un abrazo. Para ser honesta, yo no recuerdo que alguien a mí me agarrara, me llorase eso. La gente a veces no se imagina lo importante que es eso. Las veces que yo he podido contener a mi hija porque está pasando por una situación y ella se siente salta, yo la estoy abrazando y la de y llore, para mí eso es tan importante. Y yo no tuve eso. Yo creo que lo primero que yo haría sería eso. Dejar aquí. Porque yo siento que yo no lloré suficiente. Yo no lloré suficiente. Y le diría eso a Macielita. Tú vas a poder. Tú vas a salir de ahí. Tu historia va a impactar a muchas personas. Tú vas a ser alguien que te vas a sentir orgulloso de ella. Que te va a gustar mucho la vida que van a vivir. Pero no porque se la van a regalar y todo va a salir fácil, no, sino porque ustedes van a luchar por lo que quieren. Y esa Macielita grande, pagosas. Pagosazo. Y no lo va a pasar nada. Sí. Yo misma no entiendo. Como que yo siento que yo en muchas ocasiones tuve en un piloto automático. Hay que resolver, hay que resolver. Incluso a veces yo intento aparecer en piloto automático porque yo estoy muy diseñada para eso. Pues. Y sabe que hablando de energía masculina y femenina, eso me desarrolló demasiado la energía masculina y de resolver. Y yo creo que era como que yo sentía que yo no tenía más opción que echar para adelante. Y en muchas ocasiones, de verdad, cuando yo me he visto en encrucijada, yo digo, hace 1 año y medio, creo, tuve un cambio en mi trabajo donde me movieron provisionalmente a una posición de algo que yo no tenía ni idea de qué era lo que iba a hacer. Y el equipo completo tampoco lo sabía. O sea, nosotros íbamos a lo desconocido. Sin embargo, yo decía, que lo único que yo tengo que hacer es echar para adelante. Seguir trabajando, buscarle la vuelta. Buscarle la vuelta, literalmente. ya algo que, o sea, me pregunto porque escucho y digo, wow, ella siento que esa era su única opción. Y ella siento que esa era su única opción. Si nosotros elaboramos, era la opción de que la se acaba de deslizarse, de ser una víctima de la vida. ¿Qué es a la vez? Tú sabes que a pesar de... Ya después de grande, yo te puedo decir que lo que cambié mi impulso es mi hija. A mí después de grande, todo lo que a mí, incluso tuve una conversación con una amiga que me dijo, es que tú tienes la ventaja de que tú tienes una hija por la cual levantarte todos los días. Yo dije, óchale, pero es verdad, es una ventaja. Porque el que no tiene ni siquiera como algo así, como que tal vez es más fácil que baje los brazos, pero yo no tengo opción de bajar los brazos. Siendo niña, sinceramente, yo creé como un deseo protector muy fuerte a esa mujer. Que todavía, sí, fue como mi hija en ese momento. Y todavía me la necesitas. Sí, he tenido que trabajar un poquito eso de soltarlo un chip, porque ya ella no es la niña que yo cuidaba, ¿verdad? Y yo sentía como que tenía también que, como yo asumí ese rol de hermana mayor, ya yo tenía que ser el ejemplo, ya yo tenía que ser la que... Entonces, ya. Yo creo que sí, que puede ser. Como todo el final del día
tiene un drama. Yo no quiero, te quiero decir como que estaba haciendo parte de Dios, pasaste. Pero a pesar de que yo, Sí, tú sabes que yo me preguntaba mucho, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Incluso, ¿por qué me tuve que mudar para Santiago? Y ahora digo, wow, ¿para qué me mudo para Santiago? ¿Por qué tuve que conocer esas personas? ¿Por qué me tocó trabajar donde trabajé? ¿Por qué me tocó llegar a la iglesia que llegué? O sea, todo tiene su razón. Todo tiene- ah, este 7 de con estos minutos proteriado a este gracioso hasta así impactando de tú haces y que no te nace de todo bueno sí cada vez que en nombre de todas las personas que te admiramos y incluso por ser esta historia que te sale aquí por a pesar de brillar y a pesar de tener una historia catastrófica que tuviste muchísimas justificaciones para ese pique y andar por un mundo que es codato vas a decidir utilizar eso de te exhibir para intentar dos para tirar para que te pe tiene un modelo que es gracias por en este espacio y da también privilegio de ser Jekir algo tan hermoso personal en ti. Gracias a ti por recibirme con la apertura. Sinceramente, yo ni que lo hubiese soñado, hubiese quedado tan bien. De verdad, me sentí muy cómoda. Como te dije al principio, tenía que siempre una pregunta al invitado, pero yo quería que Pula hablara específicamente de esa cosa. Y era para todos los datos de Ada están abajo de este episodio, así que síganla en esas cuentas que ustedes le van a seguir y su vida va a mejorar un chipa, porque Ada se dedica de verdad a compartir mucho contenido de valor. Y este mujer que ustedes ven aquí es genuinamente Ada Pasión. Ada, Querida Santi, 2 puntos. Que esta historia siempre te recuerde el poder de seguir adelante. De que a veces que vemos el camino muy gris, pero que ese momento oscuro no es el final de tu historia. Que nada de lo que te haya pasado determina tu final. Y que absolutamente nada sea un obstáculo para cumplir tu leyenda personal. Está diseñada para brillar, está diseñada para cumplir, para vivir una vida maravillosa, plena y abundante. Que esa historia de Ada te recuerde que sin importar qué suceda en tu vida, puedes siempre continuar hacia adelante. Siempre, siempre, siempre hay una oportunidad para sobrepasar las cosas, para creer, para tener fe y sobre todo, para confiar en ti misma. Que sin importar que los demás atrás de ti no estén aplaudiéndote, no estén confiando, no estén viendo los mismos potenciales que estás viendo tú sí lo veas y tú siempre sí recuerdes para qué estás creada y lo que tú visualizas para tu vida. No siempre te van a aplaudir, no siempre van a estar de acuerdo, no siempre van a apoyarte en la manera en la que tú esperas, pero siempre te tendrás a ti, siempre. Entonces, sin importar lo que pase, sé tu mejor aliada y tu mejor amiga. Te amo muchísimo y te hago esto con muchísimo amor. Atentamente, Santi. Si conoces a alguien que ha pasado una historia traumante, abrumadora, de muchas trabas, por favor, envíale este episodio para recordarle la posibilidad que tiene en sus manos de seguir adelante, de buscar otro final a su historia y sobre todo de convertirse en el protagonista de su vida. Y si tú viste todo este episodio porque alguien te lo envió, este es el momento de escribirle, decirle gracias, porque al enviarte esto, esa persona quería decirte a ti que te ama, que te quiere ver bien y que entiende que tienes un mejor final y te mereces una mejor vida de lo que tu pasado dictó. Así que compártelo a la persona que amas o dale gracias a las personas que te lo compartió. Chao, chao.